entrar en vivo. Muy bien. Y ahora les doy a todos la bienvenida. Ahí está la quinta clase en nuestro curso en las enseñanzas de Jesús, el Dios verdadero. Seguimos estudiando las personas en el un único Dios trino. Estudiamos en la primera clase cómo el Padre provee por el mundo, sostiene la creación. Estudiamos en las tres clases después sobre la persona y la obra de Dios el Hijo, Jesucristo. Y ahora vamos a empezar a estudiar sobre Dios el Espíritu Santo. Y vamos a examinar más en esta clase, a hablar de quién es el Espíritu Santo. Y luego vamos a, en la siguiente clase, hablar más de su obra, lo que Él hace para nosotros y para nuestra salvación. Pero vamos a comenzar con una oración. Oremos. Querido Señor Jesús, te agradecemos que no nos hayas dejado sin el Consolador. Te agradecemos por enviarnos el Espíritu Santo después de tu ascensión al cielo. Enséñanos más sobre Él hoy en nuestra lección. En tu nombre oramos. Amén. Excelente. Amén. Vamos a contestar las preguntas de repaso entonces primero y ustedes pueden contestar estas a base del video que miraron. ¿Con qué nombre llamó Jesús al Espíritu Santo cuando prometió enviarlo a sus discípulos después de que se fuera? Sí, Margarita, por favor. Sí, él le llamó el Consolador. Y en su palabra en Juan 14:16 nos dice, yo pediré al Padre y Él les dará otro Consolador para que les ayude y esté con ustedes para siempre. Ok, muy bien. Entonces el consolador, otro consolador, o sea, hasta ese momento Jesús estaba con ellos en carne y hueso y él podía consolarles con las verdades de la palabra. Ahora él iba a quitar su presencia visible, entonces le prometió, no los voy a dejar huérfanos, voy a enviarles otro consolador que puede, por medio de la palabra, darles consuelo. Bien, vamos a ver entonces algunos versículos que hablan de esto y platicar unos momentos. El título es El Consolador. Paracleto es literalmente en griego. Significa más o menos uno que viene a tu lado cuando necesitas ayuda. Y estos discípulos iban a necesitar ayuda. ¿Por qué? Vemos siempre en los evangelios que ellos tienen una mala memoria por lo que Jesús ha dicho y también tienen una confusión sobre algunas de las cosas que Jesús enseñaba. Pueden pensar en ejemplos de eso, ¿verdad? Cuando Jesús tenía que reprenderles por alguna duda que tenían, o el hecho de que Jesús en el Evangelio de San Lucas, por ejemplo, anunció su muerte y resurrección como 3 veces en palabras claras a los discípulos y siempre decía, no entendieron lo que dijo. Y al llegar la muerte y la resurrección de Jesús les llegó como sorpresa, ¿verdad? Entonces, Jesús prometió, después de ascender al cielo, que Él iba a enviar el Espíritu Santo para ayudarles. Una cosa que el Espíritu Santo iba a hacer por ellos es recordarles de todo lo que yo os he dicho. 3 años estaban con Jesús, sus discípulos. 3 años. ¿Cómo podían? Nosotros vamos a la iglesia, estudiamos y 2 días después nos olvidamos de lo que aprendimos, ¿verdad? ¿Cómo iban a recordar ellos para poder dar testimonio a los demás sobre lo que Jesús dijo por 3 años? Pues Jesús les prometió el Espíritu Santo les iba a recordar. Y así ellos podían fielmente y sin errores transmitir lo que habían aprendido de Jesús. Ahora, recuerden, este es un don milagroso que el Espíritu Santo realizó por ellos. Jesús no nos promete que el Espíritu Santo nos va a dar ese mismo don milagroso
Pero sí, el Espíritu Santo, vamos a aprender en la siguiente clase, sigue recordándonos de lo que dijo Jesús por medio de la Biblia. El Espíritu Santo es el quien obra la fe en nuestros corazones por medio de las verdades que encontramos allá. Jesús también dijo, pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad. Muchas veces estaban muy confundidos, no entendían. Y Jesús dijo, no se preocupen, viene a tu lado el Consolador y Él les va a guiar a toda la verdad. Y muy importante eso, porque están fundamentando la iglesia cristiana en el Nuevo Testamento. Necesita un fundamento firme de la verdad, no de confusión y error. Entonces el Espíritu Santo vino para ayudarles con eso. Y se podría decir que por medio de la palabra que ellos escribieron, ahora el Espíritu Santo nos guía a nosotros a toda la verdad. Un último comentario aquí. Algunos cuando ven este título, el Consolador, piensan que el trabajo del Espíritu Santo es darnos buenas emociones, hacernos sentir más alegres. Y no se trata solo de eso. No es que si tenemos el Espíritu Santo siempre vamos a estar alegres. Lo que el Espíritu Santo hace es Él trabaja por medio de la verdad, las buenas noticias de la Biblia para darnos ese consuelo y la fe para creerlo. Entonces, en ese sentido es el consolador. Por medio de las promesas que Dios nos da en la Biblia, el Espíritu Santo hace llegar esas promesas a nuestros corazones para que creamos y tengamos el consuelo que Dios nos ofrece allí. Ok, otra pregunta de repaso y luego tomamos sus preguntas sobre estos temas. ¿Cuál es la evidencia bíblica de que el Espíritu Santo es Dios? ¿Qué aprendieron en el video sobre eso? Ahora sí tenemos algunos voluntarios. Escuchemos primero de Ernesto. Ernesto, por favor. Buenas noches, pastor. Buenas noches, hermano. Bueno, comenzando la Sagrada Palabra en Génesis, ya tenemos ya evidencia cuando la palabra dice que en principio Dios creó los cielos y la tierra y el Espíritu se movía sobre las aguas. O sea, el Espíritu ya se movía sobre las aguas, sin ni siquiera todavía eh, existir un ser humano, ya el Espíritu estaba en la tierra, cohabitando con la obra de Dios. Excelente, excelente. Entonces, él ayudó, participó en la creación. Y es interesante porque dice la Biblia que también el Hijo participó en la creación. En Juan capítulo 1 dice, por medio de él, Dios el Hijo, fueron creadas todas las cosas. Y de todo lo creado no hay nada que no fue creado por él. También nos llama al Padre, nuestro Creador. Entonces, sí, las tres personas del único Dios verdadero estaban trabajando en conjuntos para crear el mundo y eso demuestra la divinidad del Espíritu Santo. ¿Alguna otra evidencia bíblica que hallaron en el video sobre ese punto? Y Leonela tiene su mano en el aire, por favor. Bueno, ahí decían cuando en 1 Corintios que es templo, que nuestro cuerpo es templo de Dios, del Espíritu de Dios. Ahí, según el video, testificaba de que el Espíritu Santo también es Dios. Eh, Sí, sí, somos el templo de Dios porque el Espíritu Santo mora en nosotros. El Espíritu Santo, por ende, es Dios. Muy bien, vamos a ver otros versículos que lo llaman Dios así también. Nair, por favor. Sí, también vemos en lo que leímos en Hechos 5, 1 al 11, que que el Espíritu Santo obra milagros, ¿no? Porque
Cuando le mintieron, le dijo, no le mentiste a los hombres, sino que le mentiste al Espíritu Santo. Ahí vemos que también es Dios, tiene poder. Y también en el Salmo 139, 7, 8, que dice, ¿de dónde me esconderé, no? Si voy a los cielos, tú me hallarás. O sea, que eso no es presente. Ok, ¿dónde voy a huir de tu presencia? ¿Dónde puedo esconderme de tu espíritu? Sí, Exacto. entonces ahí atribuye ese atributo divino de la omnipresencia al Espíritu Santo. Entonces el Espíritu Santo tiene atributos divinos. Es otra evidencia. Excelente, creo que ya dimos un buen resumen. Entonces tenemos en Primera de Corintios 3:16 que dice que no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros. Dios mora en su templo. Si el Espíritu de Dios es el que mora en nosotros para hacernos templos de Dios, el Espíritu Santo es Dios. Y por cierto, estas evidencias son las mismas que estamos dando, que dimos por Jesús, ¿no? La Biblia lo llama Dios. También, igual que Jesús, al Espíritu Santo, la Biblia le atribuye atributos divinos, o sea, le describe con adjetivos que solamente pueden describir a Dios. Y dimos un ejemplo de eso en la omnipresencia que se le ascribe al Espíritu Santo en la Biblia. Pero hay otros ejemplos de esto. Él se llama el Espíritu Santo. La Biblia dice que por esencia, por naturaleza, solamente Dios es santo. Entonces, le atribuye ese atributo divino de ser santo. También dice la Biblia a ver, creo que Segunda de Corintios, no, debe ser Primera de Corintios 2, dice que el Espíritu Santo conoce los profundos misterios de Dios. Entonces, Él es omnisciente. Los profundos misterios de Dios son cosas que Dios ha guardado para sí, pero el Espíritu Santo, siendo Dios, los conoce también y los revela al hombre. Entonces, hay otros atributos divinos que la Biblia escribe al Espíritu Santo. También obras divinas, la creación. Ah, También la Biblia, vamos a ver en la siguiente clase, la conversión. Los llama una resurrección espiritual. Tuvimos muertos en nuestros pecados, Dios nos dio vida en Cristo. Y Pablo ascribe ese trabajo al Espíritu Santo. Él es el Espíritu que da vida. Si es el Espíritu que da vida, solo Dios puede dar vida, ¿verdad? Entonces, es otra obra divina que se le atribuye al Espíritu Santo. Muy bien. Si quieren tomar unos apuntes ahí, esto podría ser una pregunta en sus proyectos finales. Bien, pueden. Mientras nosotros tomamos algunas otras preguntas. ¿Cuáles preguntas tienen sobre lo que vieron en el video? Sí, ¿será que puedo hablar? Porque yo lo puedo hacer solamente por el micrófono. Ok, está bien. Rosa, ¿cuál es su pregunta? Mi pregunta es que en el video dice, ¿verdad? Que el, el Espíritu de Dios es Dios, Jesús es Dios y Dios es Dios. Sí, eso yo tengo claro. Pero también dice que es una persona distinta. O sea, eso no lo entendí muy bien. Sí, esa es buena pregunta y de hecho eso iba a ser la siguiente diapositiva aquí. Vimos esto también en la primera clase, pero cuando decimos que el Padre es Dios, el Hijo es Dios, Sí, el Espíritu Santo es Dios, pero no son sí. tres dioses, es un solo Dios. Un solo Dios. También Es un Dios tengamos trino, lo tengo claro. Sí, entonces cuando lo llama una persona distinta, está expresando esta verdad, que el Hijo no es el Así es. Padre Eso no es lo es el implica, Espíritu sí. Santo,
y el Espíritu Santo no es el Hijo. Entonces, tenemos evidencias bíblicas de eso, que son personas distintas. Una sería el bautismo de Jesús. Ahí en el bautismo de Jesús tenemos Dios el Hijo en carne y hueso humano, siendo bautizado. Desde el cielo, Dios el Padre habla y dice, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia, escúchenlo. Y luego el Espíritu Santo, dice, se manifiesta como en forma de paloma y se baja sobre la cabeza de Cristo y permanece el Espíritu con Cristo. Entonces, si fueran esos tres la misma persona, esa historia no tiene nada de sentido, ¿verdad? Tienen que ser seres distintos, y eso es lo que comunicamos con eso. Ok, gracias por la pregunta, Rosa. Escuchemos también de Adolfo y luego Antonio. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Bueno, sí, profe, escuché una explicación sobre eso y me gustaría que usted me dijera o me confirmaba si eso es verdad o es una enseñanza falsa. Dicen que Dios, el Espíritu Santo y Cristo es como en un huevo. El huevo tiene la yema, tiene la clara y tiene la cáscara, ¿verdad? Entonces las tres componen una sola pieza, diría. Entonces esa explicación la escuché, entonces me quería preguntarle a usted si eso es correcto o no. Gracias por la pregunta. Es una excelente pregunta que nos ayuda a ver que esto es un misterio que la razón humana no puede captar. Porque muchos han tratado de encontrar alguna figura, algún ejemplo para enseñar esto. Y todo ejemplo o figura que se utiliza es en realidad una enseñanza falsa. Entonces, en ese ejemplo, ah, vemos que el huevo, lo que usted mencionó, la clara, la yema y la cáscara, son tres componentes que juntos forman un huevo, ¿verdad? Pero eso no es cierto sobre Dios. Um, el Padre, Hijo y el Espíritu Santo no son tres partes que juntos conforman Dios. Si fuera así, el Padre sería 33% Dios, el Hijo 33% Dios y el Espíritu Santo 33% Dios. La Biblia no enseña eso. La Biblia enseña que el Padre es pleno Dios. El Hijo es también 100% Dios. El Espíritu Santo es 100% Dios. Y ahí la matemática, ¿no? O sea, nosotros decimos 1 más 1 tiene que ser 3 dioses entonces. Y la Biblia dice no. Para Dios, la matemática tiene que ser diferente. 1 más 1 es 1. Entonces, sí, hay otras ilustraciones, otros ejemplos que se han tratado de utilizar en el pasado. Otro es como el agua. El agua se puede encontrar en tres formas: un gas, un líquido, un sólido, el hielo, el vapor y agua líquido. Pero eso es otra enseñanza falsa, porque ahí están diciendo que Dios simplemente se manifiesta en tres formas distintas, pero es una persona. Y la Biblia no dice eso. La Biblia dice que son tres personas, cada uno de la cual es pleno Dios, pero no son tres dioses, solo un solo Dios. Sí, entonces, si tratamos de encontrar una forma lógica de explicarlo, no hay forma lógica y razonable de explicarlo. Esto es más allá de nuestro comprender. Simplemente podemos aceptarlo por fe, porque eso es lo que la Biblia nos enseña sobre Dios. Y en cierto sentido, eso es muy razonable. O sea, debemos pensar que con este cerebro humano vamos a poder captar la grandeza, la majestad de quién es Dios en realidad. Probablemente no. Entonces, sí, por obra del Espíritu Santo podemos aceptar y creer lo que Él dice, pero entender va un poco más allá
que nuestro entendimiento. Gracias por el aporte, Adolfo. Excelente. Antonio, por favor. Antonio, ¿cuál es su pregunta? Bueno, no, mi pregunta es que hay que saber qué es una persona. Una persona es un ser que tiene existencia, que tiene voluntad, que tiene acciones, que tiene pensamientos. No me acuerdo las cualidades de la persona. Y cada uno de las tres personas cumple las cualidades de persona. Emmanuel Kant, en su conocimiento sobre Dios, dice que de Dios solamente conocemos un mar de lenguaje, pero no conocemos todavía totalmente qué es Dios, porque es tanto el lenguaje que uno puede buscar para explicar la Trinidad, que es difícil de encontrar las palabras precisas y los ejemplos. Porque el H2O no da explicación exacta, porque no son los dos átomos de hidrógeno y el del oxígeno son diferentes. Y no son personas, y son elementos. Entonces, el asunto tocaría buscar yo en una época tuve un diccionario teológico que se me perdió, y que filosófico, donde está la definición de personas, de persona, y donde está la definición de unión hipostática, y donde está la definición de Trinidad, y donde está toda la historia de esta situación. Sería interesante consultar en un diccionario de teología sobre ese tema de qué es una persona divina y qué es una persona natural en ese sentido. Gracias. Sí, sí, gracias. Y estamos utilizando, cuando hablamos de tres personas en un solo Dios, estamos utilizando lenguaje que describe lo que encontramos en la Biblia y es un poco especializado. O sea, no estamos diciendo que Dios es una persona, que el Padre es una persona como nosotros somos personas. El Padre no tiene un cuerpo, no es un ser humano, ¿verdad? Pero esa terminología surgió de una controversia en la iglesia muy, muy antigua, en donde estaban tratando de guardar contra un error que decía que Sí, Dios no es así. la palabra persona en Entonces, griego es prosopopón. Entonces, sí, el prosopopón griego hay que saber qué es lo que interpretaron lo- la- los teólogos de la patrística, que fueron los que empezaron a desarrollar la teología de la Trinidad. Tocaría eso, es un estudio muy amplio y que hace unos años yo lo hice y se me ha ido olvidando. O sea, mm, ¿qué hizo la patrística para ir desarrollando toda esta teología que hoy sí. tenemos nosotros en el cristianismo? Sí, sí, gracias. Entonces, por esa razón utilizamos esos términos todavía, porque son adecuados para describir lo que la Biblia dice sobre Dios. Obviamente la Biblia es el fundamento y es lo que seguimos, pero es bueno a veces encontrar terminología que puede expresar claramente la verdad contra un error. Sí. Gracias. Alberto levantó su mano. Alberto, Buenas noches, pastor. Buenas noches a buenas todos. noches. Bueno, mi aportación es primera de Timoteo 2:5, donde dice, hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Y en ese versículo derriba cualquier argumento de cualquier persona, porque siempre quieren estar torciendo la Biblia y que vayamos, no. La Biblia es la autoridad y voz de Dios. Está muy claro que en la Biblia encontramos toda la palabra de Dios. No que vamos a leer tal libro, vamos para acá. No, la Biblia es la autoridad y la voz de Dios. Y lo dice muy claro primero Timoteo 2:5. Hay un solo Dios, un solo mediador entre Dios y los hombres que se llama Jesucristo. Es un versículo tan poderoso que derriba cualquier argumento de cualquier libro o de cualquier persona. Amén. Sí, o sea, esa es una de las verdades que encontramos sobre Dios en su palabra. Y sí, hay otros versículos que enseñan claramente que ese un solo Dios también es tres, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Entonces vimos eso en la primera clase, pero sí, la Biblia es el fundamento siempre para nuestra fe. Ok, vamos a continuar entonces. Bueno, ustedes vieron
ya hemos hablado de esto. Yo creo que podemos pasar a la historia que ustedes leyeron sobre Ananías y Zafira. Algunos malentienden esa historia. Piensan que el pecado de ellos era que no ofrendaron todo lo que recibieron con vender su propiedad. No es así. Estaban haciendo eso voluntariamente los creyentes en ese entonces. No fue una obligación. A mí Pedro, hasta en su respuesta, dice, la propiedad fue suya cuando la vendieron. El dinero fue suyo. El problema, Pedro dijo, era que mintieron. O sea, ellos daban la impresión que estaban ofrendando todo lo que recibieron de la venta de su propiedad, cuando en realidad habían guardado algo del dinero para sí. Era hipocresía, ¿verdad? Querían parecer muy piadosos y generosos sin ser así. Entonces, esa hipocresía, esa mentira, fue el pecado por el cual Pedro les reprendió, y por el cual también fallecieron. Pero en esta historia tenemos una evidencia clara que el Espíritu Santo es Dios. Porque en Hechos capítulo 5, hallamos en el versículo 3 que Pedro dice a Ananías: ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo? Y en el siguiente versículo él dice: no has mentido a los hombres, sino a Dios. Según Pedro, mentir al Espíritu Santo es mentir a Dios. Entonces, otra evidencia bíblica tenemos ahí claramente que el Espíritu Santo es Dios. También aprendemos ahí que el Espíritu Santo es un ser personal. Hay unas iglesias, unas sectas que enseñan falsamente que no es así. Los testigos de Jehová son un ejemplo. Ellos enseñan que sobre Jesús, que Él es un ser creado, no divino como Jehová. También enseñan falsamente que el Espíritu Santo es simplemente la fuerza o el poder que emana de Dios. Entonces, dicen, es una forma poética de hablar del poder o la fuerza de Dios. Vemos claramente aquí, en muchos otros versículos, que no es así. Cuando Pedro dice, mintieron al Espíritu Santo, no puedes mentir a una fuerza o un poder. Eso es un objeto. Sería como mentiste a tu mesa en tu casa. Ridículo. Uno no puede mentir a su mesa porque la mesa no es un ser personal. Solamente puede uno mentir a otro, que es un ser humano, un ser personal, digamos. Y eso muestra que el Espíritu Santo no es simplemente la fuerza de Dios, sino es Dios mismo, un ser personal que puede tener una relación con seres humanos. Hay otros versículos que atribuyen eso también a atributos de ser un ser personal al Espíritu Santo. Efesios 4 dice que podemos entristecer el Espíritu de Dios. Uno no puede entristecer a una mesa, uno no puede entristecer a una fuerza, a un poder, pero sí puede entristecer a un ser personal. Y en nuestra relación con Dios, podemos entristecer a Dios si pecamos, ¿verdad? Entonces, eso demuestra que el Espíritu Santo es un ser personal, no una fuerza, un poder, también que Él es divino, Él es nuestro Dios. Ok, hasta allí, ¿surgió alguna otra pregunta? Veo que actividad en el chat. Sí, alguien aportó que sí, hay muchas mentiras con la secta de los testigos de Jehová, sí. No estamos hablando mal de nadie, pero sí queremos señalar errores cuando los encontramos por el peligro que son. Y ahí sí hay muchos errores, muchos errores. No tienen al verdadero Dios porque no creen en el Dios de la Biblia. Entonces, bien, a ver, Adolfo levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Adolfo? Y profe, la pregunta era que me quedé como pensando en la muerte de los dos
que mintieron por el Espíritu Santo. Entonces, vemos en la Biblia, en otros hechos, que hay otros pecados de pronto hasta más graves y no mueren, ¿verdad? Entonces, ¿qué pasó ahí? ¿Por qué fue tan fulminante la muerte de ellos dos? Sí, a veces Dios no nos da una explicación porque Él actúa de cierta forma en una instancia y de forma un poco diferente en otras. Entonces, ¿por qué Él decidió en ese momento para mostrar a todos que el pecado es serio con esa acción de dejarles fallecer? Pues no podemos decir con seguridad. Sí podemos decir que había buenos resultados de eso. O sea, dice que por esa razón sobrevino temor sobre los otros creyentes. O sea, se dieron cuenta, wow, ok, esto es algo serio. Y eso les ayudó a cuidar sus propias vidas espirituales. Pero todas las razones por las cuales Dios lo hizo en ese momento, no estamos al tanto de eso. Dios ha guardado esa información para sí. Ok, bueno, gracias, profe. Ok, sí, gracias a usted. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta antes de continuar? Sí, Ernesto, por favor. ¿Me escucha? ¿Me escuchó bien? Ok, pastor, eh, hay también un inciso de la Biblia que dice que cualquier ofensa es perdonada, ofensa al Hijo, ofensa inclusive al Padre, pero no tiene perdón la ofensa al Espíritu Santo. Es un poco como para ahondar en esa buena conversación que estamos teniendo. Yo creo que ahí es una ofensa directa al Espíritu Santo. Y por eso fue fulminante la muerte de los dos. Bueno, yo creo que sí, ese es un tema un poco extenso para esta clase. Solo doy un resumen y si alguien quiere más información, puedo enviarles materiales. Pero el pecado contra el Espíritu Santo, esa referencia en realidad habla de un rechazar de la fe salvadora que Él quiere obrar en nuestros corazones. Porque todo otro pecado puede ser perdonado si uno se arrepiente y cree en Cristo, pero ese arrepentirse y creer solo sucede, vamos a ver en la siguiente clase, por obra del Espíritu Santo en nosotros. Entonces, si uno peca contra el Espíritu Santo con rechazar su obrar, no puede creer y no puede ser perdonado. Por esa razón, sí, esa es una ofensa tan grave. Uno está rechazando la salvación con eso. Bueno, vamos a continuar entonces. Gracias por sus preguntas y sus aportes. Primero vamos a hacer la pregunta según la Biblia. ¿Quién tiene al Espíritu Santo? Y ustedes vieron, 1 Corintios 3:16, él dijo a todos los creyentes en Corinto, ustedes son el templo del Espíritu Santo, Él mora en ustedes. Entonces, todo creyente tiene el Espíritu Santo. Veremos más sobre su obra en nuestros corazones en la siguiente clase, pero fijemos en este versículo, nadie puede llamar a Jesús Señor, y eso está hablando de con fe en el corazón, ¿verdad? Sino por el Espíritu Santo. Así que si alguien confía en Cristo como su Señor y Salvador, esa persona tiene el Espíritu Santo. Todo creyente tiene el Espíritu Santo. 1 Corintios 6:19 dice, o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros. Hablando con toda la iglesia en Corinto, no especificando entre unos y otros. Entonces concluimos que todo creyente tiene al Espíritu Santo. Y es importante notar eso, porque algunos, creo que esto se mencionó en el video también, algunas iglesias tratan de separar la conversión de la llegada del Espíritu Santo.
O sea, uno cree y luego un tiempo después Dios es bautizado en el Espíritu Santo, según ellos. Según Pablo, el momento en que uno cree, una persona tiene el Espíritu Santo. Y ello no podría creer sin el Espíritu Santo obrando esa fe salvadora en su corazón. Bien, entonces vamos a pasar a un último tema. Ustedes miraron en el video sobre el hablar en lenguas y dieron una explicación breve ahí. Vamos a hablar un poco más sobre esto porque de nuevo hay mucha confusión en muchas iglesias sobre el tema. Y al concluir el tema, podemos tomar sus preguntas en la clase misma. También puedo pasarles material adicional si lo quieren. Solo me envían un mensaje a mi WhatsApp privado y puedo brindarles más información. Tal vez ustedes asisten o hayan asistido a iglesias que tienen esa práctica. Tal vez algunos de ustedes lo han hecho, ¿verdad? La pregunta que queremos hacer es, ¿la Biblia promete que el Espíritu Santo nos va a hacer hablar en lenguas? Y vamos a contestar unas siguientes preguntas con versículos bíblicos para ayudarnos a entender este tema. Primero, ¿cómo describe la Biblia el don de lenguas? Ustedes vieron en el video. Lo describe como un poder hablar en idiomas del mundo que antes no sabían. O sea, no habían estudiado, tal vez ni habían escuchado, pero de repente pueden hablar en otros idiomas del mundo, idiomas humanos. Y eso lo vemos claramente en Hechos capítulo 2, ¿verdad? Había judíos ahí de toda parte del mundo que habían venido a Jerusalén para la fiesta de Pentecostés. Y cuando los apóstoles empiezan a hablar en lenguas, son idiomas que esa multitud pudo entender. ¿Cómo pues les oímos nosotros hablar en nuestra lengua en la que hemos nacido? Eran galileos, no debían poder hablar a los partos y a los medas, pero milagrosamente en ese momento podían para proclamar las maravillas de Dios en esos idiomas. Entonces, hay algunos ejemplos de este mismo fenómeno en el libro de Hechos después del capítulo 2. Y ahí nunca se describe cómo es el idioma que están hablando. Pero en el siguiente, Hechos capítulo 10, en la conversión de Cornelio, Pedro dice que ellos estaban hablando en lenguas igual que nosotros. Así que concluimos que estaban hablando en otros idiomas del mundo. Nunca habla la Biblia de que nosotros vayamos a hablar en algún idioma celestial o angelical. En realidad, la Biblia no habla de un idioma angelical. Cada vez que un ángel aparece, él habla en un idioma que el ser humano puede entender. Entonces, el único versículo que habla de eso es 1 Corintios 13, versículo 1. Y ahí Pablo está hablando de situaciones hipotéticas para demostrar la importancia del amor. Y él dice, si yo hablase en lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Si yo hablase. Él no está hablando de la actualidad, está hablando de una situación hipotética. Y eso se demuestra más adelante también, porque él dice, si entendiese yo todos los misterios de Dios. Y la Biblia misma dice, no podemos entender todos los misterios de Dios. Entonces está hablando de una situación no real para hacer un punto. No está prometiendo ni ahí ni en ningún otro lugar que vamos a poder hablar algún idioma celestial o angelical. Ese es un concepto que queda fuera de la Biblia. Entonces, vamos a ir haciendo unas otras preguntas para ver si cómo lo practican en muchas iglesias es el mismo
don de lenguas que se dio el día de Pentecostés. Pero ya aquí, en mi experiencia, la mayoría de las iglesias que practican el hablar en lenguas no hablan en idiomas humanos. Están repitiendo sílabas o hablando algún tipo de balbucear que hasta han hecho estudios lingüísticos sobre eso y dicen, no, eso no es ningún idioma humano. Bueno, otro problema que a veces en iglesias exigen esto, básicamente, dicen que no eres un creyente verdadero hasta que puedas hablar en una lengua. Y es bíblico eso, que necesitamos hablar en lenguas para poder ser un cristiano completo. Claramente no. Pablo, cuando habla de este don de hablar en idiomas en 1 Corintios 12:11, él dice, todas estas cosas las hace uno y el mismo Espíritu, repartiendo a cada uno en particular como Él quiere, como Él quiere. Entonces, no todos iban a tener el don de lenguas. El Espíritu Santo iba a repartir ese don a quien Él quería. Y de hecho, en ese mismo capítulo, Pablo dice que no todos tienen ese don. También tenemos evidencia de eso en el hecho de que ustedes saben en cuántas de las cartas que escribió Pablo en el Nuevo Testamento, él habla del don de lenguas. Una, en la primera carta a los Corintios. Cuando a los romanos, la iglesia en Roma, estaba escribiendo sobre dones espirituales, ni mencionó este don. Entonces, parece razonable concluir que tal vez en esa iglesia no existía ese don. El Espíritu Santo decidió que no lo necesitaba, ¿verdad? Bien, también debemos entender de la Biblia que el creyente en Jesús es completo sin este don. Dice en Colosenses 2:10, vosotros estáis completos en Jesús. No necesitan algún don milagroso para llegar a ser un creyente verdadero. En Cristo, tú ya tienes todo lo que necesitas para tu relación con Dios. Eres completamente perdonado, completamente salvo. Entonces, no somos incompletos como creyentes si no tenemos eso. Ya mencioné ese punto. Pablo no escribió sobre lenguas en ninguna otra carta. Ok. Última pregunta entonces. ¿Mi iglesia practica el hablar en lenguas? ¿Es bíblica esta práctica o no? Unos puntos y luego podemos tomar una pausa para sus preguntas. La primera pregunta que haría es el fenómeno bíblico de hablar en lenguas era idiomas del mundo. Entonces, si uno pregunta, ¿en mi iglesia están hablando en chino, pakistaní o árabe? ¿O están hablando en un idioma no entendible por nadie? Sílabas repetitivas tal vez. Eso nos puede ayudar. ¿Este es el don que practicaban en la Biblia o no? También se puede hacer la pregunta, ¿hay quien interprete? Y si no, controlan su hablar. Porque la Biblia claramente nos enseña en los versículos que están en la pantalla que la voluntad de Dios en Corinto era que si alguien empezó a hablar en una lengua, debía haber un intérprete ahí, y si no, se debe callar. En algunas de las iglesias que yo he visto que practican un hablar en lenguas, no pueden controlarlo o a veces lo hacen sin intérprete. Y esa no es una práctica bíblica. Entonces va en contra de lo que Dios dice en su palabra. De hecho, el Espíritu Santo, entre sus muchos dones que nos da, uno es dominio propio. Entonces no nos va a obligar a hacer algo que está fuera de nuestro control.
como si fuéramos un robot poseído. Él nos da dominio propio para controlar nuestras palabras y acciones. Bien, unas preguntas más. ¿Ponen demasiada importancia sobre este don? Porque si enfatizan esto mucho como si fuera el mejor don, están contradiciendo lo que Pablo escribió sobre este don. Es para Pablo uno de los dones menos importantes. En su lista viene último. Y Pablo los llamó a los corintios a buscar más bien los dones que edifican la iglesia. Él dijo, prefiero hablar 5 palabras entendibles que 1000 que nadie puede entender. Entonces, también no todo creyente lo va a recibir. Ya vimos eso. Entonces, si dicen en una iglesia que es así, están contradiciendo la palabra de Dios. Y el último punto es, ¿qué tal sus otras enseñanzas? ¿Qué tal sus otras enseñanzas? Porque la Biblia nos enseña que Cristo sí prometió a los apóstoles el poder de hacer señales milagrosas, entre ellos hablar en otros idiomas para confirmar su palabra. Estaban saliendo al mundo con un nuevo mensaje. Todavía no estaba escrito el Nuevo Testamento. Entonces, para respaldarles y mostrar a todos, esta es la verdad, él permitía esas señales milagrosas. Entonces, si una iglesia hoy no enseña toda la verdad, enseña más bien errores de doctrina, el Espíritu Santo confirmaría una mentira con una señal milagrosa como el hablar en lenguas. Él es el Espíritu de verdad. Entonces, si examinamos las doctrinas de una iglesia que tiene esa práctica y no son todas bíblicas, podemos saber eso no viene de parte de Dios. Ok, ya hablé mucho. Antes de terminar la clase, entonces tomemos sus preguntas sobre este tema. Entonces, comenzamos con Antonio. ¿Cuál es su pregunta, Antonio? No, mi pregunta no, sino que en algunas cosas tiene razón el pastor. Yo soy pentecostal, he hablado en lenguas, me han interpretado lenguas, pero no, y sí tiene razón de que no es necesario hablar en lenguas para ser creyente completo, obviamente. A veces ha sucedido que desafortunadamente en nuestras iglesias pentecostales ha habido como una especie de competencia de creyentes en quién habla más, quién va a hablar más en lenguas que otro. Y se genera una especie de competencia que no es bíblica en ese sentido. Por otro lado, sí debe buscarse la interpretación y las lenguas son para la edificación de la iglesia, no para la edificación personal de la persona. Y no debe uno creerse superior a nadie por tener un don específico como el de sanidad, como el de interpretación de lenguas, como el don de echar demonios o cosas. Nadie quiere, no debe uno creerse superior, sino todos los creyentes son iguales ante Dios y ante Cristo. Gracias. Gracias por compartir su experiencia en cuanto a eso. Sí, vamos a escuchar de otros estudiantes también. Leonela levantó su mano. ¿Cuál es su pregunta, Leonela? En realidad tampoco es una pregunta, es así, es como una acotación a lo que dijo Leopoldo anteriormente. Yo estaba en una iglesia donde el hablar en lengua era como una competencia, a ver quién tenía mayor santidad. Mientras más hablabas en lengua, eras más santo, así muy absurdo. Y eran lenguas así como usted explicaba, palabras fuera de sentido que no eran de algún país en específico. En una ocasión sí hubo una vigilia y habíamos muchos jóvenes, recuerdo, y uno comenzó a hablar así en portugués, otro comenzó a hablar como que si fuese de Estados Unidos y hablaba el inglés perfectamente y hablábamos entre sí.
Y uno de ellos, solamente uno, comenzó a interpretar todas. Y era muy cómico la cuestión después que terminamos de allí, porque pues, en el liceo había salido muy mal. Y allí las interpretó todas, o sea que tuvo el don de interpretación. Pero sí, es así, como escrito está, pues no son lenguas angelicales, son lenguas de otras naciones. Y en esa ocasión yo supe que nosotros teníamos el Espíritu Santo, no todos lo hablamos. Y el que no hablaba la lengua, el doctor decía, usted no está bautizado por el Espíritu Santo, usted no está lleno del Espíritu Santo, usted no tiene el Espíritu Santo. Y las personas se entristecían y se apartaban, pues se iban de la congregación, pero era por causa de eso, porque estaba haciendo una enseñanza errónea. Sí, sí. Y, gracias por compartir. Y como vimos en la clase, el Espíritu Santo puede repartir ese don a quien Él quiere, ¿verdad? Entonces, si lo puede seguir haciendo hoy, sí, es capaz de hacerlo y no vamos a limitar su poder para hacerlo. Sí, sí cabe mencionar que no tenemos promesa que todos los dones van a estar presentes con todos los creyentes de todos los tiempos. Entonces, sí, gracias por compartir también su experiencia. Y también en mi experiencia, cuando una iglesia presiona a la gente o abiertamente o simplemente con decir, no, tú no eres un creyente maduro hasta que puedas hacer esto. Esa presión puede causar una reacción psicosomática en donde, sin darse cuenta ellos, empiezan a replicar lo que han escuchado, pensando que es de Dios, mientras realmente fue por la presión que les causó. Entonces, sí, no está bien, no es bíblico eso. Entonces, gracias. Adolfo levantó su mano. Por favor, Adolfo. Y pero quería preguntarles sobre también, a veces cuando he visto en la iglesia, he asistido, que cuando van a ministrar a las personas, eh, se tiran al suelo y empiezan como a brincar y a convulsionar. Entonces quería preguntarle si eso es bíblico o eso es solamente por la emoción o no sé qué cosa. Sí, lo interesante de esa práctica es si estudiamos la Biblia, no hay ningún lugar donde Dios dice que el Espíritu Santo va a causar esa reacción en alguien. Lo que sí vemos es que espíritus malignos causan esa reacción en personas. Jesús rescató a un hombre de una posesión demoníaca y su padre dijo, a veces se cae en fuego y no puede, o sea, se daña a sí mismo. Entonces, sí, no hay promesa, no hay mandato bíblico, no hay ejemplo bíblico del Espíritu Santo causando ese tipo de reacción de convulsionar o caerse. Y realmente, bueno, hay otras religiones donde se halla esa práctica. El vudú. El vudú tiene ceremonias muy semejantes a eso. Entonces, cuestiono mucho si eso viene de Dios. Ok. ¿Cuáles otras preguntas tienen sobre esto? ¿Puedo hablar? Yo por el micrófono, pastor. Sí, está bien, Rosa, por favor. Mire, pastor, por ejemplo, hay iglesias donde, bueno, yo he asistido, ¿verdad? Y hace tiempo empiezan en la cuestión de hablar en lenguas. En una ocasión estábamos en así como una administración, como acaba de decir el hermano, como una administración. Y entonces, supuestamente empezó a hablar, pues una hermana a hablar en lengua, sí, está una ministra, pero ella reaccionó de una manera muy así, como violenta, y agarró una creyente, una nueva creyente, y le pegaba mucho por las manos, y le pegaba por los hombros, le pegaba por los brazos, y hablaba así, y eso ha sido algo que me ha confundido muchísimo,
O sea, y otra pregunta. Cuando hablan en lengua, los pastores, ancianos en la iglesia, eh, debemos decir amén si nosotros no sabemos lo que está diciendo, lo que está hablando. Nosotros creo que no podemos decir amén, ¿verdad? No, de hecho, si están hablando en alguna lengua sin quien interpretar, entonces su práctica no es bíblica. Pablo dice que no deben hablar, deben callarse si no hay quien interprete. Entonces, sí, no debe decir amén. Y tampoco es de edificación para el grupo cuando simplemente están escuchando sonidos. No edifica la fe de nadie en ese grupo, ese tipo de cosa. Entonces, sí, gracias por la pregunta. Muy bien. Vamos Gracias, a ver. pastor. Sí, gracias a usted. Am, sí, hay unos aportes en el chat. Nair aportó, si uno no habla en lenguas, no tiene el bautismo del Espíritu Santo. Sí, eso es lo que algunas iglesias enseñan, que hay una conversión, un bautismo en agua y un tiempo después un bautismo por el Espíritu Santo. Nosotros creemos que el Espíritu Santo ya es activo en el corazón del creyente desde el momento de la conversión. Y mientras va fortaleciendo esa fe, sí puede repartir otros dones, pero no va a ser en alguna experiencia emocional necesariamente en un momento después de la conversión. Entonces, ese tipo de bautismo del Espíritu Santo y prometer que hablar en lenguas viene con eso, no sería bíblico. Ok. Bien. Bueno, llegamos a la hora, entonces vamos a terminar con una oración. Me tengo que preparar para mi viaje que pronto viene. Pero como yo dije, yo tengo materiales sobre estos temas. En particular, tengo un documento que yo desarrollé para otros estudiantes que han preguntado sobre este tema. Y puedo enviarle ese documento, es 3 o 4 páginas en PDF. También tenemos todo un libro sobre el Espíritu Santo y hay un capítulo que habla sobre dones sobrenaturales que él da. Y yo puedo enviarles eso también. Si alguien quiere ese material, por favor, solo envíeme un mensaje a mi WhatsApp privado y yo le puedo enviar eso. Ok. Terminemos con una oración entonces. Oremos. Señor Jesucristo, te damos gracias que no nos dejaste como huérfanos. Sí, quitaste tu visible presencia de nosotros, pero tú prometes estar con nosotros todos los días hasta el fin del siglo. También nos envías tu Espíritu Santo por medio de tu palabra, las buenas noticias que encontramos allí para fortalecer nuestra fe, iluminarnos, consolarnos en nuestros momentos de tristeza, fortalecernos en nuestros momentos de debilidad. Pedimos que sigas haciendo eso, Señor Jesús, en nuestros corazones y en nuestras vidas y por medio de nosotros, en los corazones y las vidas de otros también. Todo esto te lo pedimos en tu santo nombre. Amén. Muy bien. Ahora los que tienen que irse pueden despedirse. Que tenga un buen viaje, que Muchas Dios me lo gracias. guarde. Pasen buenas Gra- noches, bendiciones a todos. Amén. gracias. Qué bendición.